Gracias por continuar con nosotros en Noticias 28. Es un placer que se incorpore para conocer más información de lo que ocurre en el ámbito local, nacional e internacional. Y sobre el ámbito internacional es momento de conocer el panorama económico con Arturo Huerta, que nos va a hablar de una reunión que fue portada. Estamos hablando de este encuentro de López Obrador, de Biden y de Trudeau, porque más allá de la formalidad, del saludo, de la fotografía, hay una radiografía sobre esto. Buenos días, te saludo. Porfirio, buenos días a ti y al auditorio. ¿Qué radiografía hay sobre este encuentro que tuvieron pues, tres líderes internacionales que fueron portada en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación? Más allá del saludo, ¿qué es lo que se pudo observar? Mira, yo diría cuatro elementos sobre los cuales quiero señalar o quiero hablar. Primero, el presidente de Estados Unidos le dijo al presidente mexicano que somos iguales, que se defiende una relación de igualdad. Y la cuestión es de que pues, no somos iguales. Las relaciones económicas siempre han estado a favor de la economía de Estados Unidos. El año pasado, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es 19.5 veces mayor que el Producto Interno Bruto de México. Y el de Canadá es 52.8% mayor que el de México. Y también se habló de que se respetan las soberanías. Pero México ha venido perdiendo el manejo soberano de su política económica a través de las renegociaciones de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional impuesto políticas económicas a favor de los acreedores. Ahí están los tratados de libre comercio, las políticas de austeridad fiscal, la libre movilidad de capitales, que todo favorece al capital internacional, sobre todo estadounidense, dada esta asociación México, Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto, de ahí que México tiene un bajo crecimiento, tenemos un proceso de extranjerización creciente de la economía mexicana. Y otra cuestión preocupante es que el presidente de México asumió las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, diciendo que hay que profundizar la integración económica para mejorar la competitividad frente a China. Y desde mi perspectiva no debió haber mencionado China, porque eso está negando, descartando cualquier acuerdo comercial que podamos tener o cualquier acuerdo económico que podamos tener con China, porque China es una economía que va a ser la primera economía del mundo en los próximos años. Ha venido desplazando la economía de Estados Unidos a nivel mundial. Y también el presidente de México propuso avanzar en la sustitución de importaciones. Dice, yo no entiendo cómo estamos importando productos que podemos producir internamente. Y la cuestión es de que eso es debido a los acuerdos comerciales, la apertura comercial en la cual estamos. Si México creció en la posguerra en los 40, 50, 60 y 70 hasta el 81, fue gracias a las políticas proteccionistas que nos permitieron crecer vía sustitución de importaciones, es decir, producir internamente los bienes que importamos. Y si estamos importando un montón de productos, estamos desindustrializándonos, es justo por la apertura comercial que sigue defendiendo. Y también, por último, el presidente de México propuso un acuerdo migratorio que Estados Unidos y Canadá se abran a la movilidad de mano de obra, lo cual refleja la debilidad de la economía mexicana o del gobierno, o de los gobiernos que hemos tenido para generar condiciones de empleo o para aquel que lo busca y no lo encuentra. O sea, el gobierno mexicano debe de avanzar internamente en la sustitución de importaciones. Antes de la crisis importábamos 450,000 millones de dólares. Es un potencial tremendo para crecer en vía sustitución de importaciones. Por eso requiere política industrial, requiere incremento de gasto público, subsidios, bajas tasas de interés y políticas proteccionistas que no existen. Y desde mi perspectiva, el centro de la política económica debe ser el pleno empleo, generar empleo para aquel que lo busque y no lo encuentra, justo para evitar la pobreza o evitar la migración donde la gente arriesga su vida cruzando la frontera. Al presidente López Obrador decir, incluso desde antes de que tomara posición como presidente, que la mejor política exterior es la interior, pero en este apunte que señala que arropa las preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos, maneja más la preocupación de la política exterior, del discurso que ha mencionado de preocuparse por la política interior, y que vemos que la pandemia del COVID afectó demasiado el sector económico. Efectivamente, Porfirio, hasta el mismo presidente Biden se sonrió, o sea, no esperaba esa posición del presidente de México de decir de que hay que avanzar en integración para mejorar la competitividad frente a China. Y entonces de ahí la sonrisa de Biden. Pero repito,
México necesita retomar el manejo soberano de política económica, ya veces política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política crediticia, para impulsar el desarrollo industrial, impulsar el desarrollo agrícola, impulsar la generación de empleo y así depender menos del exterior, Porfirio, porque hemos venido dependiendo tremendamente del exterior y de ahí que cualquier vulnerabilidad de la economía de Estados Unidos o de la economía mundial nos lleva a crisis ante la incapacidad productiva interna para hacer frente a esa situación. Pues al seguir viendo pues esta dependencia siempre se va a aplicar la frase que ya es muy conocida que dice México tan lejos de Dios pero tan cerca de los Estados Unidos. Así la cuestión, el panorama económico. Muchísimas gracias Arturo Huerta por este aporte. Estaremos en más transmisiones con usted y me presento, es la primera vez que lo saludo, es un placer estar colaborando con usted. Te deseo lo mejor, Porfirio. Bienvenido y aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días.